Nuestro título es Entre la subsistencia y la ley, la criminalización del comercio informal en México. El comercio informal es de las principales fuentes de ingresos para millones de personas y familias en México. Sin embargo, en lugar de ser vista como una forma de subsistencia, es a menudo criminalizada por las autoridades, lo que conlleva a desalojos, decomisos y multas. El objetivo de este video es analizar y visibilizar la criminalización del comercio informal y el ambulantaje en México, examinando así los fenómenos desde una perspectiva jurídica y social para poder proponer soluciones y fomentar una reflexión social. Un trabajador formal en México en promedio gana el doble que un trabajador informal, y aunque la informalidad afecta a 54 de cada 100 trabajadores, ¿por qué la respuesta del gobierno es la persecución en lugar de buscar soluciones a una de las principales causas de pobreza laboral en México? Hablar sobre dos análisis sociológicos que consideramos que son los más importantes. Primero que nada les voy a empezar a hablar sobre la perspectiva funcionalista. ¿Qué es esto? Hay que entender que el funcionalismo está asociado con dos autores muy importantes y que son los más destacables, Emily Durkheim y Talcott Parsons. Estas personas, o más bien estos autores, creen que la sociedad, o creían que la sociedad era un organismo compuesto por partes independientes. ¿Esto qué quiere decir? Y poniéndonos más en contexto, básicamente que cada institución, escuela, religión, política, cualquier institución tenía un rol importante en la sociedad, y gracias a este rol importante había un orden y una cohesión ante una sociedad. Y ahora entrándonos un poquito más en las características de este análisis funcionalista, la sociedad como un sistema. ¿Qué quiere decir esto? Cada institución cumple con un rol específico, un rol necesario que sí o sí tiene que funcionar dentro de esta institución. Asimismo, el equilibrio y la estabilidad de los conflictos y las desigualdades, por vistos como anomalías, por así decir, en el que el sistema sí o sí tiene que corregir, y de una u otra manera esto nos llega a afectar a nosotros como personas. Asimismo, la función manifiesta y la función latente de Robert, algunas prácticas en las cuales los efectos explícitos, o sea, el manifiesto, y otros ocultos como latentes, pero ambos de una u otra manera sostienen lo que es un sistema social. Y un ejemplo en esto es en el caso del comercio informal. De una u otra manera, el funcionalismo veía esto más que nada como un mecanismo en el cual no está regulado, no cumple con estas funciones necesarias. Asimismo, poner empleos, por así decir, facilitar el acceso a los bienes, o más bien bienes de los cuales no son accesibles a todo público, y poder atender las necesidades de sectores sociales en las cuales el mercado formal no cumple, llega a tener un impacto tanto positivo como negativo a partir de este análisis de funcionalista, de esta perspectiva funcionalista. Y ahora basándonos en la segunda, que es la perspectiva marxista, hay que entender que el marxismo, basado en Karl Marx y Friedrich Engels, se entiende como una sociedad en la cual es un mecanismo esencial de la lucha de diferentes clases, y esto establecido en uno de los libros famosos de Karl Marx. Asimismo, es donde el conflicto y la fuerza central es por un cambio histórico. ¿Qué quiere decir esto? Es que una de las principales características de este análisis marxista se entiende como la estructura económica como base central, la cual es básicamente la forma en la cual se produce y se distribuye todos los diferentes bienes. En su caso puede ser bienes, riquezas o relaciones sociales, jurídicas, económicas y en su caso políticas. Conociendo esto y entrándonos un poquito más en contexto, la lucha de las clases sociales en conflicto. ¿Qué quiere decir esto? La sociedad sí o sí se divide en dos secciones: los explotados, que son el proletariado, y los trabajadores,
y los explotadores, la burguesía y los dueños de medio de producción. Característica importante y fundamental del marxismo es la ideología y la dominación. ¿Qué quiere decir esta? Las instituciones como la iglesia, educación o Estado, sí o sí lo que hacen es reproducir los valores de las clases, los que se nos inculcan desde un inicio, para así decir, dominar, volver sumisos a la parte más baja para mantener esta desigualdad, más que nada para mantener aquel poder en lo cual ellos pueden tener en las manos. Asimismo, el cambio de sociedad a través de un conflicto, según Karl Marx, es el motor de la cual en la historia se compone, sino como la lucha de las clases, como él lo menciona y lo explica más detallado en su libro. Una comparación demasiado breve es que el funcionalismo de una u otra manera explica cómo la sociedad, o más bien cómo un sistema, busca mantener de una u otra manera una estabilidad. Mientras tanto, ve el comercio informal como una manera de una función útil para el sistema que puede servir. Mientras tanto, el marxismo no lo ve así, cambia totalmente su perspectiva. Explica cómo la sociedad, a través de conflictos de desigualdad y poder, hay una lucha de clases, cómo el comercio informal es un producto de la explotación y de la exclusión del capitalismo. Yo les hablaré sobre el análisis jurídico. ¿Le ha quitado alguna vez su mercancía a las autoridades, policía, Guardia Nacional? Y es así, ¿cómo se sintió? No, nunca han venido, afortunadamente nunca me van a quitar la mercancía y eso. ¿Le han quitado alguna vez su mercancía a las autoridades y cómo se sintió? No. ¿No? ¿Le han quitado alguna vez su mercancía a las autoridades y cómo se sintió? Las autoridades como tal no, amiga. O sea, pero no, hasta ahorita no he tenido problemas con las autoridades. En entrevistas anteriores podemos darnos cuenta que sus derechos como comerciantes fueron respetados. A continuación les mencionaré algunos derechos humanos involucrados. Derecho al trabajo, artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Derecho a la propiedad, artículo 17 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Protege la propiedad privada. Derecho al mínimo vital y a un nivel de vida digno, artículo 25. Ahora hablaremos de las leyes, reglamentos o tratados internacionales aplicados. Constitución mexicana, artículo 1. Protección de derechos humanos. Prohibición de discriminación, artículo 5, derecho al trabajo lícito, artículo 123, derecho al trabajo digno y socialmente útil, tratados internacionales. Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 17, derecho a la propiedad, artículo 23, derecho al trabajo, artículo 25, nivel de vida adecuado. Ahora hablaremos del análisis de cumplimiento o vulneración. Si no le han quitado su mercancía, se respeta parcialmente. Su derecho al trabajo está siendo respetado porque sigue ejerciendo su actividad económica. Su derecho a la propiedad también se respeta, pues también conserva sus bienes y productos. Sin embargo, puede haber una zona gris. El comercio en zona pública a veces está regulado y puede requerir permisos. Si no cuenta con ellos, el Estado podía limitar sus actividades legalmente, pero sin usar medidas arbitrarias, como decomisar sin debido proceso. El comerciante conserva sus derechos a no perder su mercancía, lo que implica un cumplimiento básico de los derechos humanos básicos, pero la falta de apoyo instrumental o de regularización puede generar una vulneración indirecta de sus derechos económicos y sociales. Pues en mi opinión, el hecho de que a un comerciante no le haya quitado su mercancía refleja un respeto básico en sus derechos humanos, especialmente el derecho al trabajo y a la propiedad. Sin embargo, pienso que esto no basta para garantizar una vida digna. Muchas veces los comerciantes informales no cuentan con seguridad social.
acceso a créditos ni a apoyos gubernamentales, lo cual los deja en una situación de vulnerabilidad. En este sentido, creo que respetar los derechos humanos no se respeta únicamente no quitarles su mercancía, sino también brindarles oportunidades reales como para que su trabajo sea digno y seguro y obviamente sostenible para los comerciantes y totalmente a las personas que dependan de ellos. A continuación, yo les voy a hablar sobre algunas propuestas que nosotras ofrecemos en el ámbito legal, simplificación de trámites, que es en donde estas personas que se dedican a este tipo de comercio puedan ir a sacar algún permiso o a realizar algún trámite y no sea tan tedioso el poder sacarlos. Esquemas de impuestos progresivos, en donde a estas personas no se les cobren impuestos tan elevados o tan excesivos, sino acorde a lo que pueden llegar a generar al mes. Protección jurídica, en donde se les brinde la protección necesaria si es que en algún punto se le llegaron a vulnerar algún derecho o algún abuso de poder. En el ámbito social, ofrecemos programas gratuitos de información en donde se les brinda información para poder ellos generar un microemprendimiento o ellos puedan generar algún emprendimiento en general en donde pueda generar más ingresos que lo que pueden llegar a ganar en el comercio informal. Redes de apoyo comunitarias, en donde existan estas redes de apoyo por parte de la misma sociedad, en donde la gente se sienta tranquila al hablar, expresar sus problemas dedicándose a este tipo de comercio. Programas de protección social, en donde estas personas puedan acudir si es que en algún punto alguna autoridad vulneró sus derechos o hubo algún tipo de abuso de poder, y también en donde puedan acudir para que se les brinde esa protección. En el aspecto de la sensibilización, que haya más educación ciudadana, en donde se brinden talleres para que la gente pueda conocer más la situación sobre las personas que se dedican a este tipo de comercio, y también que no es algo que se haga por voluntad propia, sino porque la situación económica y laboral que se está viviendo en el país es la que lleva a estas personas a poder buscar otro método para que puedan subsistir. Acciones civiles. También les voy a hablar sobre el hallazgo que se mostró durante la entrevista. Desde un aspecto más sociológico, es que es la misma sociedad o son las mismas personas las que recriminan a las que se dedican a este tipo de trabajo, de comercio, por el hecho de vender en la calle y tal vez no vender en algún negocio o en algún lugar más establecido. Y también que pues ellos por voluntad propia no decidieron el hecho de decidir vender sus productos o sus alimentos en la calle, sino simplemente algunas cuotas de locales son bastante altas y tal vez lo que generan al día, a la semana o al mes no es lo suficiente para que ellos puedan rentar este tipo de lugares. El hallazgo desde un punto de vista más jurídico es que a las personas que entrevistamos no se le han vulnerado alguno de sus derechos, pero hablando en términos generales, hay a diversas personas que sí en algún punto de su trabajo sí se le han vulnerado sus. Como conclusión final, nosotras pudimos observar no solamente nuestros agentes de investigación, sino lo que podemos visualizar al momento de ir a comprar al tianguis o a otros sitios en donde podemos observar lo que es el ambulantaje o el comercio informal, que las personas que se dedican a este tipo de comercio pues sí tienen una situación bastante difícil que pasar,
ya que, como lo hemos dicho a lo largo de la investigación y a lo largo de este video, son personas que no se dedican a este tipo de comercio por voluntad propia, sino se dedican a esto porque la situación en el país los orilla a dedicarse a este tipo de comercio. Y también tenemos que entender que como sociedad, en vez de recriminarlo, deberíamos apoyarlos para que puedan tener más oportunidades, o al menos consumiendo lo que es en el aspecto más local, y también que reflexionemos más antes de señalar, antes de criticar o antes de comentar sobre la situación que pasan los demás, y que tal vez sí es una situación que no estamos viviendo de manera directa, sí afecta indirectamente, ya que se está viendo que el país está en una situación muy mal de manera económica y en aspectos laborales, y al igual que les invito a que reflexionen antes de juzgar, de criticar o de señalar a las personas que se dedican a este tipo de ambulantaje. Y de hecho hay una frase que representa muy bien esta situación, que es: las personas se dedican a esto por gusto o por necesidad, y realmente podemos ver cuál de todas es. Y pues muchas gracias por observar. Hola, yo les voy a explicar la metodología. Nosotros elegimos el método cualitativo, ya que era el que más se acercaba a lo que necesitábamos para nuestra investigación, era el que más se centraba. Ahora, ¿qué es el enfoque? Bueno, ¿qué es el método cualitativo, no? Para empezar, el método cualitativo es aquel que se usa en una investigación y se centra en comprender fenómenos sociales, culturales o humanos desde la perspectiva de las personas, ¿no? De lo que viven. No busca medir con números, sino describir, interpretar y analizar experiencias, percepciones, significados y contextos, ¿vale? Nosotros lo aplicamos en nuestra investigación de la siguiente manera. Primero que nada, pues hicimos un planteamiento del tema, que fue pues el comercio informal. Luego la recolección de información. Para esto hicimos 3 entrevistas a los comerciantes, que pues nos ayudaron muy amablemente. Luego analizamos el contenido, lo que ellos pues nos decían, nos contaban de sus vivencias. También tuvo que ver mucho la interpretación, que fue lo que pues ellos hacían o nos decían, ante todo con respeto, y para el final pues las conclusiones, ¿no? Nosotros les planteamos una pequeña pregunta donde quisimos que nos dieran a entender, a conocer sus vivencias del día al día en el comercio informal, que fue, la pregunta fue que pues qué los motivaba a dedicarse a esta actividad, ¿no? A lo cual tuvimos buenas respuestas, muy buenas respuestas, y estamos muy agradecidas con los comerciantes, ya que pues se prestaron a ayudarnos, ¿no? A continuación pues les dejaré unos pequeños videoclips para que pues ustedes también vean y sepan la historia y la vivencia que tiene pues cada persona que se dedica al comercio informal, ¿no? Más que nada pues meramente es para adquirir conocimiento y tener conocimiento de lo que estas personas viven. Ante todo pues es con respeto, ¿vale? Gracias. Pues, se puede decir que la necesidad, pero no es tanto eso, sino le buscamos una forma de que entre cuestión económica al hogar para sostén. Básicamente una manera de poder sobresalir a buscar otras opciones de conseguir un trabajo. Poder dar algo a la familia, el estudio y todo eso que está muy complicado hoy en día. Sí, claro. Bueno, ¿qué fue lo difícil de trabajar en la calle hoy en día y el por qué? Pues no es difícil, sino nada más con el tiempo. ¿Y qué lo motivó a dedicarse a esta actividad? Híjole, pues primero que nada fue como que un trabajo hereditario de mi padre, ¿no? Nos enseñó aquí el comercio. Hola, pues les voy a decir los créditos y las fuentes de donde sacamos toda la información de pues este proyecto, ¿no? Primero que nada,
quisiera darle un agradecimiento a los comerciantes que pues formaron parte de estas entrevistas, de este proyecto, que nos ayudaron bastante, fueron muy cooperativos. Siguiendo con esto, vamos a citar unas pequeñas bibliografías de donde sacamos algunos datos, alguna información correspondiente a nuestro proyecto. Primero que nada está Friedrich D. Entre comillas 2018, 2024, 13 de agosto, Economía Informal, Enciclopedia Ibeliarisca, Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía 2025, mayo, indicador oportuno de las actividades económicas ONG, mayo 25, muchas gracias. Busca palabra entrecomillado S.F, ambulaje en definiciones recuperando. Ok, muchas gracias a esas personitas que nos brindaron su información. Ahora, sin más, los integrantes del proyecto, que fueron Maya Cuellar Felipe, Jimena Blancas Hernández, Sharon, Margot y su servidora Hernández Ayala Alejandra Isling, para servirles. En base al el reglamento y las cosas jurídicas que debíamos de agregar en el proyecto, fueron los artículos, que fue el artículo 23, que es el del derecho al trabajo, el artículo 17, que es el derecho a la propiedad, el artículo 23, que protege la propiedad privada, y el artículo 25, que es el derecho al mínimo vial y a un nivel de vida digno. Pues esto creo que sería todo de nuestra parte. Espero y les guste nuestro proyecto y les ayude a concientizar un poco de las vivencias que vive la gente, y pues de que no deberíamos de tener un trato injusto hacia ellos o verlos de alguna manera mala, porque pues todos hemos estado en su posición, no a lo mejor en esa misma situación que ellos, pero estoy segura que todos hemos pasado por situaciones de ese calibre. Entonces me gustaría reconocer a esas personas que día a día van y trabajan en la calle vendiendo sus cosas y luchan por tener una vida digna, aunque no tengan tantas oportunidades como las que tenemos hoy en día nosotros. Gracias.